Bueno, el presidente López Obrador, como parte de su iniciativa electoral, está proponiendo que cambie el sistema de representación en la Cámara de Diputados, bajar de 500 a 300 los diputados y en lugar de un sistema mixto de 300 diputados que se eligen por distritos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, que todos sean por representación proporcional en 32 listas, una por cada estado de la República. Por cierto, el presidente dice vamos a quitar los plurinominales. Eso no es cierto, no es cierto, al revés. Todos van a quedar siendo plurinominales, Javier, todos, en una lista de 32. Entonces, que no nos vengan a vender espejitos de que se van los plurinominales cuando al revés van a quedar puros plurinominales, eso sí, en 32 listas. Y por suerte, mucho de la oposición al presidente también sale a decir, quiere desaparecer los plurinominales cuando quiere convertir a todos en plurinominales. Sí, Entonces, sí, de sí, ambos sí. lados estamos teniendo está bien. desinformación. Yo creo que hay tres temas claves aquí metidos que hay que separar. Y creo que tu editorial el jueves de la semana pasada. La semana pasada, sí. Excelente editorial, creo que analiza varios de los temas aquí. Está el tema de la proporcionalidad. Si queremos un sistema más proporcional, menos proporcional, ¿qué tan proporcional? Segundo tema, está el tema sobre el control sobre los congresistas. Es decir, si queremos que tenga más control sobre los congresistas el liderazgo partidista, o si queremos que los votantes tengan más control sobre los congresistas. Y ahí el tema clave es si las listas propuestas son cerradas o abiertas, porque parecería que muchos en automático están dando por hecho que serían cerradas, lo que en efecto le daría más control a los partidos y menos control al votante. Que no quede la reforma. Exacto. Pero si son listas abiertas, es al contrario. Totalmente al contrario. Tendrían muchísimo más control los votantes, el electorado, que los liderazgos partidistas. Y el tercer tema es un tema parecido al de proporcionalidad, pero creo que hay que separarlo, que es representatividad de partidos chicos. ¿Sí? No hay sistema perfecto en ese sentido. Siempre tienes un umbral y si no acabas en una versión electoral de la paradoja de Zenón, ¿no? Pues el umbral de 3%, no es muy alto, hay que bajarlo a 2, no es muy alto, hay que bajarlo a 1, no es muy alto, y vas a acabar con un partido que tiene que representar a Javier Tello, y si no, no está representado Javier Tello. ¿No? Entonces, todos los umbrales eliminan a alguien. Que en México es 3%. Entonces, el debate es dónde pones ese umbral. Entonces, yo diría que son los tres temas, y por la falta de información, es decir, la falta de detalles en la propuesta, no sabemos muchas de estas respuestas. Respuestas que son necesarias para tomar una decisión informada, yo diría. Sobre todo el tema de si las listas son abiertas o cerradas. Héctor. Yo creo que el gran problema es que no sabemos qué es lo que están proponiendo en la realidad. Esto que dice Javier de listas abiertas o cerradas es importantísimo. Otra cosa importantísima es si son listas por estado o son listas nacionales. Creo entender que es por estado. No, eso sí queda claro. Si es por estado, entonces este problema de lo que vas a eliminar va a ser muchísimo en muchos estados que eligen pocos diputados. En estados en donde eligen 2 diputados o 6 diputados o 10 diputados, la proporcionalidad va a ser muy favorable para los partidos que ganen mayores votos y muy discriminatoria porque simplemente se acaba el espacio muy rápido, Javier. Si vas a tener dos diputados, bueno, pues vas a tener uno de una fuerza y otro del otro y todos los demás se van a ir. Habría 3 estados con 2 diputados. Entonces, ahí tienes un problema, digamos, de que el tamaño, el pastel es tan chiquito que no lo puedes partir proporcionalmente a tu sistema de partidos. ¿Puedo nada más hacer un comentario? Es como mayoría relativa. Lo que está pasando aquí es que la propuesta parecería implicar umbrales distintos a los partidos en distintos estados. Estamos otra vez. En un estado chiquito, el umbral va a ser altísimo. En un estado muy grandote, el umbral va a ser más bajo. Estamos otra vez en falta de los detalles. Ahora, si lo que están buscando es que haya una representación proporcional exacta en la Cámara de Diputados, es muy fácil, ¿eh? No tienen más que quitar la cláusula de sobrerepresentación de 8% para el partido mayor y repartir las curules según salgan los votos. O sea, una lista nacional.
dirías tú. No, así como está. O sea, ¿en el sistema mixto? En el sistema mixto. No me queda claro, con que le suprimieras el 8% de premio a la fuerza mayoritaria. Puedes acabar sobre representando más. Con eso, creo yo. No puedes acabar sobre representando más. Y de hecho, yo lo que hice en mi editorial fue, bajo ciertas reglas. ¿Que las haces explícitas? Haciendo la lista cerrada, repartiendo los diputados de acuerdo a cada estado. Pues, por ejemplo, el Estado de México queda con 41. Bárbaro. Pero lo interesante es el resultado que me dio es que hoy, con esas reglas, la oposición tendría mayoría en la Cámara de Diputados. A lo que yo quería llegar es a que no puedes echarte a andar con una reforma de este calado cuando cosas tan sustantivas como lo que se ha dicho en esta mesa no están claras. Sí, no. ¿Por qué la prisa? Sí. ¿Cuántas cosas hay que arreglar? Las que haya que arreglárselas. Sí. Arrégleselas para la siguiente elección y prueben la nueva legislación en la intermedia. A mí lo que se me hizo interesante en ese sentido es que si hace uno los números, los cálculos de lo que está proponiendo el gobierno bajo ciertas premisas, hoy tendría mayoría la oposición. Imagínate lo que sería eso. ¿Por qué? Pues porque tú lo has dicho mucho en esta mesa. La oposición sacó más votos en conjunto que el gobierno en la elección del 2021. Sí, no, la oposición unida, pero es que... No, es que no está pensado así. Pero no, yo agarré los resultados por PAN, PRI, PRD, se los asigné en cada uno de los estados y tendría el 52% de la Cámara. Pues es lo que debería tener. Sí, bueno. Y bajo esta propuesta lo tendría, y es una interpretación, hay que decirla, con listas cerradas. Con listas cerradas. ¿No? Sí, a ver, Jorge, adelante. Mira, en primer lugar, a mí me gustaría que no estuviéramos discutiendo este tema. Sí. Porque no estoy de acuerdo en que se deba de discutir, negociar, incluso hablar de la reforma electoral por partes. Lo que tú habías dicho ya, Leo, del bundling, no me parece. Yo creo que no hay que discutir en sus méritos ninguna parte de la reforma por el tema de que obviamente tiene una intencionalidad totalmente distinta a la de lograr una mejor representación en el Congreso. Pero bueno, pues es un tema que cogió y pues lo discutimos entonces. Primero, a mí me gusta más la representación proporcional que los sistemas de mayoría relativo e incluso que los mixtos, aunque los mixtos pueden llegar a una proporcionalidad casi perfecta, como es el caso en Alemania, por ejemplo, del cual México es una especie de copia, ¿no? Sí es posible, depende de reglas casi matemáticas simples. Bueno, hay dos elementos que creo que van junto con, Javier los mencionaba, el del umbral para los partidos pequeños, pero entonces también la facilidad para crear un partido. Es decir, puedes subir el umbral, por ejemplo, a 5% para que no entren los partidos chiquitos que representan muy poco y dan mucha lata. Pero sea muy fácil formar un partido, como en Francia, como en España, etcétera. Y bueno, pues la gente vota por ellos o no vota por ellos. Y luego, si obtienen el 5%, se les devuelve el dinero que gastaron. Sí. Y si no lo obtienen, pues lo perdieron y se acabó. Entonces ahí ya tienes un sistema un poco más complementario que permite las dos cosas: no excluir a las minorías, darles posibilidades a las minorías que pueden ser monotemáticas, pueden ser de cualquier tipo, regionales, generacionales, lo que tú quieras, y en esas circunstancias las proteges y al mismo tiempo no armas una proliferación de partiditos, como en Brasil o como en Israel un poco. Sí, en Israel. Que es un caos completo. Y la representación proporcional pura, junto con un régimen presidencial, puede ser una receta para la parálisis permanente. Sí sucede en algunos países. Sí, a ver, entiendo que la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador no tocan el umbral del 3%. Yo lo busqué y creo que no lo tocan. Pero yo creo que sí quiero subrayar esto que decía Jorge, que yo, a pesar de todo, de que pueden haber cosas que pues, sean muy positivas para la oposición, como esta representación proporcional, yo también creo que no deben de caer en ese garlito, comprar esa manzana envenenada
de la reforma electoral, porque dentro trae el huevo de la serpiente, que es el control de los árbitros electorales. Bueno, lo que dice Jorge, es la intencionalidad es muy clara. Sí. ¿No? Ahora, la verdad, creo que no debíamos perdernos en tecnicismos. Primero, porque no tenemos los tecnicismos datos, concretos que hay que revisar a la mano. Y segundo, porque lo que estamos viendo es un momento político en que esta reforma está planteada para ganancia del gobierno. Sí. Y nada más. Sí, yo sí distinguiría entre el debate político-electoral de qué debe de hacer la oposición, donde habrá quien diga no debe de tocar detalles ante la estrategia de empaquetamiento, y habrá quien diga sí los debe de tocar. Ese es un debate. Yo como analista político veo un valor en sí entrar a detalles, un valor pedagógico, por ejemplo, de hablar de la diferencia entre listas abiertas y listas cerradas. Vamos a suponer que en esta propuesta hubiera metido el tema de la segunda vuelta, como dulcecito. Además de lo del INE, que es inaceptable, hubiera metido la segunda vuelta, como dulcecito. ¿La metió? No, vamos a suponer. Es que es un suponer muy grande. No, bueno, aquí también hay cosas que a mí me gustan de esta reforma. Entonces, yo no veo... Pero la segunda vuelta no está. Y que son poco discutidas. Yo veo un valor pedagógico en hablar de listas cerradas, abiertas, la diferencia. ¿Por qué? Porque va a haber más reformas a futuros. Como en su momento, sin que fuera aprobada la segunda vuelta, aquí la debatimos mucho, yo creo que para bien, yo creo que hay un valor pedagógico de debatir temas puntuales que no excluye hablar de la realidad política, y lo estoy diciendo yo como analista político. No estoy diciendo que esa es la postura que debe de adoptar el PAN, el PRI. Estamos al cuarto para las 12. Es que el timing importa, ¿no? A ver, un último comentario, Jorge, venga. Sí, nada más en relación a lo que dice Javier, hay una diferencia muy grande cuando se discutió la segunda vuelta, que fue en el 2013, 14, no recuerdo exactamente, cuando el PAN le pidió a Peña, a cambio de el Pacto por México y la reforma energética y la educativa y no sé qué, que hubiera una reforma político-electoral que incluyera la segunda vuelta. Y el PAN no insistió, se rajó, Peña no quiso, y ahí los tienes todavía atorados. Pero todo eso sucedió al mero comienzo del sexenio, antes de las elecciones intermedias y 5 años casi antes de la elección presidencial. No se trata de discutir por discutir, se trata de la coyuntura, y esta coyuntura, yo creo, es ilegítima. A ver. Mi argumento no es qué debe de hacer el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Mi argumento es qué debe de hacer el analista político o este analista político. Puede haber otros que decidan hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, mi argumento no es debe el PAN sentarse a discutir detalles. No, es Javier Tello, este analista político, le ve valor en discutir detalles. Sí, está interesante, sí. A mí también me gusta, tengo que decir, como Javier, y por eso escribí esos editoriales. Me parece fantástico, ¿no? El tema de la ingeniería constitucional, pues es fascinante. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de si estamos viendo o no finalmente el fin de Donald Trump.